Buenas, bienvenidos al módulo Diseño de Reactores, el cual está siendo dirigido por el ingeniero Henry Lambie. Y hoy traemos un ejercicio del sistema de densidad variable con caída de presión. El grupo está conformado por los estudiantes Beidis Álvarez, Manuel Hoyo, Michael Salcedo y mi persona Gretson Lee. Es el tercer ejercicio de la unidad. El enunciado del ejercicio dice: una reacción de primer orden se lleva a cabo en un reactor de lecho empacado catalítico. La conversión alcanzada es del 40% en las condiciones base del reactor. Se propone el aumento de longitud del reactor en un 50% para aumentar la productividad. Por limitaciones de equipo, se necesita que la caída de presión en el nuevo reactor se mantenga constante. Se logrará un incremento en la conversión. Aquí tenemos la constante cinética. Aquí tenemos las condiciones base del reactor que nos da el ejercicio. Aquí tenemos la ecuación de la caída de presión a lo largo del reactor. Tenemos las constantes B y C que se relacionan con la ecuación. Nos dan también la presión inicial en la entrada del lecho, que es de 1200 kilopascal. La temperatura de régimen isotérmico. Tenemos phi, tenemos mu, el diámetro de la partícula, tenemos a G, la longitud del reactor inicial que es de 14 metros, el flujo molar entrando al reactor, la constante de los gases, el área transversal, el diámetro y el flujo volumétrico. Ahora, partiendo del balance estequiométrico y el cual nos indica que es una reacción de primer orden, entonces la concentración a la salida del reactor nos queda de la siguiente manera: que la concentración final es igual a la concentración inicial por 1 menos X. Ahora, también teniendo la cinética de la reacción y reemplazando el valor obtenido de la concentración, lo reemplazamos en la fórmula de la velocidad de reacción. Ahora, la relación es importante en el diseño de un reactor: obtener la ecuación diferencial para la variación de la conversión a lo largo del reactor. Son las siguientes: el flujo molar inicial está relacionado con la concentración inicial por el flujo volumétrico inicial. El flujo volumétrico inicial también lo relacionamos con el flujo molar por la constante, por la temperatura sobre la presión, y el volumen del reactor, que es igual al área transversal por la longitud. Entonces vamos a aplicar todas estas ecuaciones en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta, que me relaciona el volumen con la velocidad de reacción y el flujo molar. Reemplazando el volumen del reactor, nos quedaría el área transversal por la longitud. En este punto despejamos el área e introducimos el concepto de
la velocidad de reacción, que es igual a la constante cinética por la concentración, por 1 menos x. Y abajo el flujo molar lo reemplazamos por la concentración por el flujo volumétrico inicial. Aquí los términos iguales los cancelamos y obtenemos la ecuación que nos relaciona el volumen del reactor. Para determinar la variación de la presión a lo largo del reactor, tenemos la ecuación de Ergun, que nos relaciona el flujo volumétrico, y como sabemos que el flujo volumétrico está relacionado con el flujo molar inicial, y el flujo molar inicial está relacionado con la concentración, y la concentración que se relaciona con la conversión con 1 menos x, con 1 por 1 menos x. Nuevamente las constantes B y C. Entonces, para darle solución al problema, contamos con las siguientes condiciones iniciales, la cual organizamos en esta tabla para tener un mayor control del ejercicio, que son de presión, temperatura, longitud, flujo, la constante de los gases, el área transversal del reactor, y como ya habíamos dicho anteriormente, la fórmula del flujo volumétrico, tratándolo como un gas ideal. El primer enunciado, la primera interrogante del ejercicio dice: mediante técnicas numéricas, derive los perfiles a lo largo del reactor en condición base, donde relacionemos o enfrentemos la presión versus la longitud, el flujo volumétrico versus la longitud, el flujo molar versus la longitud y la conversión versus la longitud del reactor. Para llevar a cabo este paso o este punto, utilizamos el método numérico de Rogen-Kutta, el cual es un análisis numérico con el fin de darle solución a las ecuaciones diferenciales ordinarias. La utilización de este método es con el fin de, como es un sistema multivariable, se vayan resolviendo todas las variables al tiempo. Aquí podemos ver donde relacionamos el método Rogen-Kutta y aquí obtenemos los perfiles. Para la obtención de estos perfiles o para el desarrollo como tal del método de Rogen-Kutta, utilizamos el software matemático MATLAB, el cual lo vamos a mostrar un momentico aquí cómo fueron obtenidos estos perfiles. Bueno, aquí en esta pestaña tenemos las funciones en donde tenemos todos los datos que nos da el ejercicio al principio, la constante B, la constante C, para que sean calculadas, el flujo volumétrico en condiciones ideales y el flujo volumétrico inicial con la presión inicial de trabajo del reactor, que son los 1200 kilopascales. Aquí estas son nuestras ecuaciones que nos relacionan la caída de presión a lo largo del reactor y aquí la ecuación de la convección. Aquí este es el paso a paso del método Rogen-Kutta. Este es el vector inicial de la presión y este es un vector doble aquí donde relaciona la presión con
con la conversión. Por medio de los encoders se calculan los valores de K. Después el valor de K lo introduce en esta función para así después obtener la longitud del reactor. Aquí ya en esta pestaña vamos a correr el programa con el fin de obtener los perfiles. La corrida se va a hacer de 0 a 14 de la medida de longitud del reactor con un paso de 1000, buscándose lo más preciso. Entonces le damos en ejecutar y vemos los perfiles como nos los pide el primer enunciado, y es el flujo molar versus la longitud del reactor. Vemos cómo varía, cómo disminuye. Aquí tenemos el flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Aquí el ejercicio lo daba en metros cúbicos por segundo, pero son flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Aquí el ejercicio lo daba en metros cúbicos por segundo, pero son valores muy pequeños. Hicimos la conversión ahora en este punto. En el punto de la función. Aquí en el punto de que lo multiplicamos por 3600 para que nos dé el resultado en horas. Entonces vamos a la gráfica y aquí tenemos una caída de presión variable, como lo dice el ejercicio. Entonces también nos dice que aumentemos, que la caída de presión sea constante y aumentemos el tamaño del reactor en un 50%. Entonces nos devolvemos aquí para que él me calcule aumentar el tamaño del reactor en un 50%. Lo multiplicamos por 1.5 y la función de la caída de presión le ponemos aquí un número que sea de que vaya por paso, que vaya de 20.000 elevado a la 4. Y para comparar las dos dimensiones de los reactores, no cerramos la figura, sino que volvemos y lo corremos. Tengo que correrlo desde aquí, como tal. Aquí está. Como podemos observar, esta solamente me dio una gráfica porque cerré cuando estaba en la caída de presión variable, el flujo molar. Aquí tenemos las dos curvas. Esta es cuando está la caída de presión variable y el reactor es de 14 metros, y esta es con caída de presión constante con una longitud de 21 metros en el reactor.
vemos que prácticamente tienen un comportamiento parecido. Este cambio se aprecia más en la caída de presión. Como vemos aquí, la caída de presión cuando es constante es una línea recta, porque los escalones de bajada son del mismo valor. Aquí en el variable va cayendo con un número X. Aquí la conversión al aumentar el tamaño del reactor también aumenta un poco. Entonces nos devolvemos a la explicación. Continuamos. Entonces, como ya vimos cómo calculamos los perfiles mediante el programa de MATLAB, estas son las imágenes que vimos allá. La caída de presión, cómo va siendo variable en el reactor de 14 metros. El flujo volumétrico, pues lo convertimos ahora, cómo va en aumento a lo largo de todo el reactor. Y el flujo molar que va disminuyendo a lo largo del reactor porque los moles van reaccionando hasta que llegan a cero. No hay más nada con que reaccionar. Y en cuanto a la conversión, de lo que nos decía el ejercicio, que era del 40%, aquí vemos que es un poquito más, que es más o menos casi que el 45%, debido a que es idealmente en el campo ya es otra cosa. Los mismos perfiles, pero con las condiciones modificadas, que son la caída de presión y la longitud del reactor. Aquí vemos como la caída de presión realiza una línea recta debido a que es constante hasta llegar hasta 21. El flujo volumétrico del reactor va en aumento porque va reaccionando más productos a lo largo del mismo. Igual aquí en el flujo molar va a ser igual que con las condiciones base. En cuanto a la convección, aumentó porque el tiempo el tiempo de recesión en el reactor también aumenta y es más producto el que se va a convertir. Entonces, el punto B dice: se sugieren cambios en el flujo molar para evaluar el comportamiento del reactor con respecto a la caída de presión. O sea, vamos a variar el flujo molar y vemos cómo va a ser el comportamiento de la presión. Evalúe los nuevos perfiles de comportamiento con los cambios sugeridos. Como podemos ver, a medida que cambiamos el flujo molar, asimismo también varía la caída de presión, va disminuyendo. Bueno, aquí en el perfil de conversión vemos cómo mejora la conversión debido a que el tiempo de residencia también mejora. En cuanto al perfil del flujo versus la longitud de reacción,
observamos que el flujo a la salida también se ve disminuido. Como disminuimos la entrada, la salida también disminuye. Entonces esos serán temas a tratar por los ingenieros y si esa disminución va a afectar la demanda de, de producción y si podemos cumplir con lo que se le exige a la compañía, los clientes. Entonces aquí se compare los perfiles y si se alcanzan los objetivos planteados explique las razones. Como vemos aquí, lo que pasa es que los cálculos que nosotros hacemos son cálculos de laboratorio, digamos que en la idealidad, y el punto 40 que nos da el ejercicio es estando como tal en operación en el campo, y en el campo hay muchos factores que afectan como el ensuciamiento, la presión, la temperatura. Entonces eso afecta también al rendimiento del reactor. Pero si comparamos, los dos valores no están muy lejos y obtenemos un rendimiento más o menos del 88%. Entonces ya aquí comparando la conversión en el reactor modificado nos damos cuenta cómo mejora con respecto a la configuración inicial con el reactor de 14 de 14 metros de longitud, que pasamos de un dato de punto .4 a punto .53. Y aunque en la realidad el valor que obtenemos en este modificado es menor que en la idealidad, lógicamente. Entonces, eso fue todo y gracias.